Entre las cosas que les había dicho que vean hoy día es qué pasa si ese determinado cuerpo es una esfera y aumenta la velocidad. ¿Cómo aumentará la resistencia? ¿Será que a más velocidad de flujo menor resistencia? Y si a la misma forma le ponemos una superficie que tenga una textura más rugosa, ¿será que esta tiene menor resistencia que la lisa o mayor resistencia que la luz lisa? Entonces, vamos a resolver esas dos preguntas yéndonos nuevamente a ese elemento que se llama garciómetro. En el espécimen fijo de la grampa vamos a colocar fijado una grampa, esa esfera. Voy a abrir el compresor de aire y voy a medir la velocidad a la que se encuentra, pero antes voy a poner la balanza a cero. Es decir, sin circular el aire, le voy a poner unos contrapesos para que la flechita del cero esté en el cero y voy a ver qué pasa con la resistencia al aire una vez que pasa y la voy a medir en kilos. Ok. Coloco una bola de acero lisa como espécimen y observo en la lisa que conforme aumenta la velocidad, aumenta la resistencia, pero hasta un cierto punto, que en teoría podemos llamarle crítico. Y de pronto cae la resistencia y vuelve a incrementarse conforme sigue aumentando la velocidad. Cuando ocurre esto, uno se pregunta, caramba, ¿pero qué es lo que pasa? Si lo ideal sería que la resistencia, como nos lo contaba nuestro amigo Castro, siga incrementándose. Él le había puesto de forma lineal conforme aumenta la velocidad. Pero aquí vemos que llega un punto en el que baja, decae, disminuye. Y a partir de cierto otro punto empieza a aumentar nuevamente. Entonces digo, caramba, habré hecho mal el experimento. Y lo vuelvo a repetir con otra cosa. Lo vuelvo a repetir con otra cosa y con otra cosa. Y veo que el patrón sigue siendo el mismo. El patrón, no los números. Que incrementa hasta cierto valor, decae y vuelve a incrementarse. Una vez que he comprobado eso, digo, caramba, aquí pasan tres cosas. Hay tres regiones. Una en la que incrementa, otra en la que decae y otra en la que vuelve a incrementar. Es decir, una zona en la que incrementa, otra en la que decae y otra en la que vuelve a incrementar. Para la lisa, veo que hay tres cosas que tengo que ver. ¿Ok? Meto la pelota rugosa y veo exactamente el mismo patrón, es decir, la misma forma. Una zona en la que incrementa, otra en la que baja y otra en la que aumenta. Las mismas zonas. Ah, caramba, digo, aquí pasa algo, no tanto con la forma, sino con el flujo. Y también con la forma, porque aquí resulta que la rugosa, para una misma velocidad, en la zona 1, tiene mayor resistencia que la lisa. Si me vengo a estos valores de aquí, tendré que la rugosa tiene esta resistencia y la lisa tiene esta de aquí. Para esta otra zona de aquí abajo. O sea, lo que observo es que en esta primera zona
La rugosa presenta mayor resistencia que la lisa para una misma velocidad. Para una misma resistencia, es obvio que esa resistencia va a ejercer a mayor velocidad en la lisa que en la rugosa. En la rugosa se va a trazar en esa zona. Pero también observo que hay una zona en la que decae y a partir de ahí empieza a subir. Y vamos a tratar de explicar esa zona en la que aumenta, esa en la que disminuye, como ya les he dicho, la zona 2, y vuelve a aumentar en la zona 3. Entonces tenemos 3 zonas en las que hay una interacción entre el flujo y la forma. Y la rugosidad, la forma es la geometría. Pero primero nos hemos dado cuenta el patrón del flujo y la forma. Ok, el flujo y la forma tienen el mismo patrón. Aumenta, disminuye y vuelve a aumentar. Ya cuando le pongo la rugosidad, en una aumentará más, en otra aumentará menos, pero ya le he puesto a esta forma rugosidad con el mismo flujo. Y la tercera cosa es cuando le aumento la rugosidad a la superficie. Ok, caramba, digo, pucha. Veo que la segunda esfera es similar en geometría y peso a la primera, pero tiene unas ranuras, si quieren, de milésimas de milímetro, espesor y profundidad, y puedo considerarse que es ligeramente más rugosa. ¿Qué pasa en el rango S de AB? Fíjense ustedes, en este rango de AB, ¿qué pasa con la rugosa? Lo voy a pintar de otro color. Caramba. No creo que ya está determinado. Voy a poner un color más tupido. En esa zona. ¿Qué pasa en esta zona? Fíjense ustedes. Esta sería la rugosidad a esa velocidad de la lisa. Y esta sería la de la rugosa. Observo en este rango AB de velocidad que prácticamente la rugosa tiene una resistencia muchísimo menor que la lisa en esta zona, en la zona AB. Esto no lo van a encontrar este gráfico en ningún puto libro, excepto en el mío. Por eso me dicen, ¿qué bibliografía me recomienda? La mía. Y fíjense aquí, a esa otra velocidad, obviamente ya la rugosa empieza a tener mayor rugosidad que el equivalente lisa. Pero fíjense ustedes que en este rango de AB, la rugosa tiene menos resistencia en este rango de A a B. Ay, caramba, digo, pucha, si yo voy a operar en estos rangos de velocidad, prefiero tener una rugosa a una lisa. Porque si quiero poner una misma resistencia dentro de este pequeño rango, da la casualidad, que la rugosa va a tener menos resistencia que la lisa, o para una misma velocidad. La lisa va a ser más, me va a tener mayor resistencia
que la rugosa. O sea, decir que algo es más rugoso no quiere decir que se mueva más fácilmente, sino que va a depender de esa interacción entre el flujo, su viscosidad, la forma y la rugosidad. Ok. A partir de aquí, y como vamos a ver después, fíjense ustedes, cuando nos vamos a la resistencia, en estos valores de aquí, yo observo que la resistencia de la rugosa es menor que la de la lisa. Por ejemplo, las pelotas de golf son más rugosas. Y es así. Y en función de esto, uno dice, ok, el flujo en relación con la forma me presenta tres formas. Y a esta primera zona, gobernada prácticamente por efectos muy viscosos, la llamaron laminar. ¿Por qué? No porque sea como una laminita y bonita, sino porque así le dio la gana a Reynolds. A esta segunda zona le denominó transición, porque prácticamente ocurre esto, pero es el pase entre una zona y otra. Y a esta tercera zona le denominó turbulenta. ¿Y de qué depende eso? De un número adimensional, que quiere decir que su dimensión es 1, que se llama número de Reynolds. Y se los voy a definir. ¿Qué tiene que entrar en ese número de Reynolds? El flujo, o sea, el flujo está caracterizado por una densidad, que es una propiedad del flujo, la forma por una determinada longitud, L, que en este caso podría ser el diámetro de la esfera o el diámetro de la tubería, etcétera. Y como estoy hablando de flujo, ya es el movimiento del fluido. Aquí estoy hablando del fluido. ¿Qué tipo de fluido es? Aquí estoy hablando de su forma. Y ahora voy a hablar del flujo, es decir, el movimiento del fluido. Y lo voy a caracterizar por la velocidad. Y si esto lo divido entre la viscosidad, le estoy metiendo la rugosidad. Aquí entonces en este número cuya dimensión es 1, porque si ustedes le ponen los valores a la densidad, a la longitud, a la velocidad y lo dividen entre la viscosidad dinámica, van a ver que este es un número puro, adimensional. ¿Qué quiere decir? Que no tiene dimensiones. Básicamente, lo que hemos hecho es definir el tipo de flujo tomando en cuenta el tipo de fluido, la forma, el flujo a través de la velocidad y la rugosidad a través de la viscosidad. Ustedes saben que la rugosidad es una propiedad interna del fluido. ¿Cuán incómodo me voy a sentir yo al desplazarme en relación a las partículas vecinas? Fíjense que prácticamente esto, por definición, entiéndanlo así, ¿por qué es así? Porque es así, por definición. Obviamente viene de análisis dimensional, pero créanlo. Y lo bello es que entre el fluido, la geometría o forma y el flujo, que es flujo, el paso del fluido a través de cierta forma, y la viscosidad.
a través de la rugosidad. Y obviamente lo que habíamos visto es que cuando el fluido está en la zona completamente rugosa, turbulenta de una superficie rugosa, esa parte coincide con el equivalente liso de la parte en transición, y ahí las resistencias de esta forma rugosa, más rugosa que su equivalente lisa, va a tener menos resistencia. Entonces, prácticamente yo tengo que saber en qué rango voy a operar, sea laminar, transición, turbulento. Ninguno es mejor que otro, sino va a depender de para qué quiero hacer circular esa forma a través de ese fluido. Aquí voy a estar en la zona turbulenta para la rugosa, pero me va a tener menos resistencia que la lisa y la transicional, que el régimen laminar y transicional de una equivalente lisa. Entonces, con esto, queridos alumnos, les he explicado qué es lo que pasa. Y esa es una de las paradojas. La otra paradoja que quiero que piensen, esas ya la hemos visto. ¿Cómo varía la resistencia al flujo de elementos geométricamente similares e inferiores en tamaño? ¿Será que el de menor tamaño ofrece menor resistencia? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿será que un cuerpo que pae libremente en el espacio, que se desplaza verticalmente hacia abajo, en el mar o en una piscina de agua dulce, se acelera continuamente hasta el infinito bajo el efecto de la gravedad? Y la tercera pregunta es, ¿cómo la naturaleza en milenios de pruebas y de evolución nos lleva a tener geometrías de menor resistencia? Como por ejemplo la del ala de los pájaros, la forma de los peces, etc. Les voy a dar un pequeño ejemplo de qué quiero decir. Aquí tengo un perfil aerodinámico en cuyo diámetro más grande tendrá esta forma y este tamaño, y quiero ver cómo va a variar la resistencia con un alambre más pequeño. ¿Cuál tendrá mayor resistencia? ¿Este alambre grande o este pequeño? Y otra cosa, esta es la forma típica de un ala de un avión o de la pila de un puente. Por aquí entra el aire y por aquí sale. Este se llama borde de ataque y borde de salida. ¿Dónde hay menor resistencia? Si el fluido fluye del borde de ataque al de salida o del de salida al de ataque. ¿Cómo orientarían esto en esta dirección del flujo? O en esta dirección del flujo. Para esto tienen que leer un poco. Simplemente se trata de leer un poco y quiero su percepción. Quiero que ustedes en la mente empiecen a desarrollar la sensibilidad hacia los fluidos y el agua, que es muy diferente de la de los sólidos. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, quiero que para la próxima clase, ¿qué piensen? Si yo tengo algo grueso y algo equivalente delgadito, ¿cuál va a ser más rugoso? ¿Qué pasa si tengo la forma del ala de un avión? ¿Por qué precisamente entra el flujo por la parte más gruesa y sale por la más delgada? ¿Por qué no la pongo al revés, por ejemplo, en la pila de un puente? Y luego tratar de entender cómo la naturaleza ha modelado la forma de los peces en todo este tiempo para precisamente ofrecer menor resistencia. Voy a terminar esto y pueden, entonces, más que nada, utilicen en esta parte
en los ejercicios que les voy dando la intuición. Observamos cosas moviéndose a través del agua, a través del aire. La idea es que en sus palabras traten de explicárselas. Se pueden equivocar. Y la idea es que generalmente uno puede equivocarse sin tratar de ser académico. No les estoy pidiendo que copien como otros profesores, sino que desarrollen ustedes en su visión, en su manera de ver las cosas, cómo esas cosas funcionarían. Pero no pierdan puntos tontamente, porque después dicen, me aplazó. Y preguntarle, Víctor, a tu padre, yo no aplazo a nadie. Se aplazan solitos. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces ya con las clases formales. Me van a permitir hoy, momento. Les pido por favor que todo aquello que es densidad, peso específico, propiedades que ustedes ya conocen, las lean del libro, del que a ustedes les dé la gana. Bien, hay un ejemplo de viscosidad que por comodidad se utiliza. Ustedes han visto que en el número de Reynolds entra la densidad y la viscosidad. Cuando las divido entre ellas, algo le llamo viscosidad cinemática. Solo hace cinemática. ¿Qué quiere decir cinemática? Solamente el movimiento de las cosas per se, sin atribuirle las causas que lo producen. Eso ya después viene con la ley de Newton. Y las unidades de estas son metros cuadrados por segundo. ¡Ojo! Pareciera ser aceleración o algo por el estilo, pero no lo es. Pero son números importantes del orden de 10 a la menos 6 en el agua, 10 a la menos 5 en el aire, de ese orden, en kilos por metro por segundo. ¿Ok? Esto es si yo convierto estos valores a estos de aquí. Entre estos de aquí yo tendré que los metros sobre segundo al cuadrado son newtons. Lo dividiré entre la gravedad y tendré estas unidades, kilos por metro sobre segundo. Pero esto es por definición una viscosidad dinámica en la que interacciona la viscosidad y la densidad. Ya sabemos que la causa de la viscosidad en los gases es la diferencia de velocidad que hay de capa a capa. Aquí voy yo agarrado de la mano de Valesca y Valesca se acelera dentro de ese aire. ¿Ok? Entonces, obviamente va a haber una diferencia de velocidad en esa pequeña distancia que llevamos, que en función de la viscosidad va a permitir que Valesca se acelere y me jale, pero a su vez yo la voy a trazar. Y a ese efecto se llama transferencia de cantidad de movimiento. En los gases, ok, se produce porque hay un continuo intercambio de moléculas entre las capas adyacentes que están viajando a velocidades diferentes. Las más lentas, que son estas de aquí, van a producir un retardo sobre las más rápidas y las más rápidas las van a acelerar a las más lentas. Es una interrelación. Y les voy a explicar un poquito esto. Y este esfuerzo de corte prácticamente es la fuerza sobre un área. Es una constante, que ya la hemos visto antes, dividida por el gradiente de velocidad. Aquí, perdón, esto es I. Delta de I, lo voy a corregir. Este delta quiere decir pequeño valor de esto, de la velocidad en X. Pequeño valor. No es el delta de la integración directa ni parcial, no es ni la D ni la delta mayúscula que sirve para la integral parcial. Son pequeños valores y eso nos da la ley de viscosidad de Newton. En un líquido prácticamente hay esfuerzos cortantes, el intercambio molecular es similar para los gases, pero aquí van a haber fuerzas sustanciales ya mayores
de atracción y cohesión. ¿Ok? Están más juntas las partículas que en un gas, por lo tanto la viscosidad va a ser mayor en el líquido que en el gas. Ahora fíjense ustedes, la viscosidad es muy sensible a la temperatura. Ustedes verán que al incrementar la temperatura en un fluido, se reducen las fuerzas de cohesión. Y si se reducen las fuerzas de cohesión, ya las partículas no están tan interrelacionadas. ¿Ok? Si se reducen esas fuerzas de cohesión, quiere decir que las de atracción van a ser mayores y se va a incrementar esa rapidez de intercambio molecular. Mientras que si baja la cohesión, va a reducir ese efecto cortante, pero la tasa de intercambio molecular lo incrementa. El resultado neto es que en los líquidos, si sube la temperatura, hay una reducción en la viscosidad. Ustedes saben que le tenemos que cambiar de aceite al auto cada cierto tiempo. Y una cosa es la densidad y otra la viscosidad. Las personas se acercan los deditos y si ven que ya no permanecen unidos, esa pequeña laminita dice, pucha, ya está viejo este aceite, ya no tiene viscosidad. Ok, pero en los gases es al revés. En los gases aumenta la viscosidad con la temperatura. Para determinarla especialmente la viscosidad en función de la temperatura, existe una relación matemática. El mu sub 0 es la densidad de referencia 20 grados y estos de aquí son valores que dependen el A1 y el A2 y el B1 de la no de la temperatura, son unas constantes ajustadas y lo pueden ver ustedes en detalle en el libro. Bien, vamos a ver un fenómeno muy importante que se llama tensión superficial. Prácticamente cuando un fluido está aquí adentro, bien sumergido, va a estar en equilibrio. Todas las fuerzas que jalan de arriba lo van a jalar para abajo y las de derecha a izquierda. Pero conforme se va acercando a la superficie, esta fuerza de arriba ya no actúa. Prácticamente la única que actúa, la que va aquí de derecha a izquierda, se van a equilibrar y existe una fuerza que tiende a jalar justo en la interfase entre lo que es aire y agua al fluido hacia abajo. Vamos a ver un poquito cómo funciona y si es que existe. Con un líquido y vamos a ver qué pasa. Le coloco una hoja de afeitar que no se ha mojado y después la mojo, o sea que hay peso del fluido encima y se hunde. Y ahora le voy a colocar una más pesada, es decir, la más pesada ha sobrepasado la tensión superficial del fluido, por eso se ha hundido directamente. La más liviana es sostenida por el fluido, por la interfase del fluido, hasta que al mojarse incrementa de masa porque hay partículas de agua que mojan la parte de encima y le incrementan el peso. Sin embargo, este es más pesado. Entonces, con esto les demuestro la existencia de la tensión superficial. Existe. Y su efecto más directo, al existir esta tensión superficial, se llama capilaridad, que sería el ascenso del fluido a través del medio sólido. Ok, voy entonces a seguir compartiendo pantalla.
Ya hemos visto cómo funciona. Pero la tensión superficial es esa medida de la tensión que actúa a lo largo de una longitud unitaria dibujada sobre la superficie. Si yo miro en esta dirección hacia el fondo, lo que voy a tener es que en esa longitud unitaria estoy ejerciendo una fuerza. Es una fuerza por unidad de longitud. ¿Y el efecto de la tensión superficial cuál es? Es la de reducir la superficie del cuerpo libre al mínimo. ¿Cuál sería la superficie? ¿Cuál sería la forma geométrica cuya superficie es mínima comparada con todas las otras demás? Es decir, cubo, heptaedro, icosaedro, octaedro. ¿Cuál sería la que tiene menos área superficial? Porque la tensión superficial tiende a reducirla. ¿Cuál creen que es la que menos volumen tiene? Menos, perdón, superficie expuesta a la interrelación entre ese fluido y otro. Quietos. ¿En qué colegio estudió usted, Valesca? Se ponen en forma de perlita. ¿Por qué creen que las gotas de agua son esferas? Porque la tensión superficial inicial adentro tiende a reducir al mínimo la superficie expuesta a ese otro fluido, al aire. Las lágrimas, las gotas de agua, etcétera, están... Yo pensé que jugabas fútbol, Valesca. Y por eso al mínimo la superficie expuesta a la interacción del fluido, como las lágrimas, las gotas de agua de lluvia, y al caer, por el efecto de la inercia, se van deformando en forma de perlita. Pero eso es porque se está moviendo. Pero si uno las deja quietas, si yo agarro mi dedito y lo pongo en la interacción de un fluido y lo jalo para arriba aquí, pegado, no meto todo el dedo, porque si no, no pasa eso. Le coloco una cosita, se va a formar una burbujita de agua que va a ser perfectamente esférica. Anotate otro punto más, Valesca. ¿Y dónde lo leíste? Superficial. Lo importante es eso, es que reduce la superficie de un cuerpo libre líquido a un mínimo. Ya las razones y las conjeturas las veremos luego. Pero una de las consecuencias directas es que esas gotas de agua tienden a reducir las formas precisamente para minimizar el área de superficie. Esta P es la presión interna que tiene que aguantar, o la diferencia de presión, lo habrán visto ustedes en resistencia de fluidos. Tengo aquí una esfera y aquí hay una presión en todas las direcciones. Una presión P. Esta presión P es la resultante de la presión interna y la externa. Aquí había una presión del aire. Y aquí está la presión de la gota. Esta P es la resultante de ambas. Si esta no es mayor que la del aire, la gotita no se formaría, porque el aire aplastaría la gota. Y esto va a depender de dos cosas, de dos veces la tensión superficial. Fíjense, yo corto aquí la tangente, aquí va a haber una tensión superficial. La que actúa en la superficie, dividida entre el radio. A eso es igual esa diferencia de presión interna. Y eso lo ven. Este mismo concepto se utiliza, o fíjense si yo tengo una placa así. Si quieren, agarro una línea de superficie y por aquí la jalo con una fuerza.
Y esa fuerza va a ser igual aquí, como la maquita. Y aquí voy a tener una longitud de L. Básicamente la relación de esa fuerza, esa longitud, como la fuerza, esta longitud infinitesimal, porque está tocando en casi un punto, me da la tensión superficial del agua. Cuando esa tensión superficial es excedida, se va a romper la gota. Pero mientras la tensión superficial esté en equilibrio con la diferencia de presión que hay entre el aire y la presión interna, una cosa es la presión interna. Esta P es la resultante ya. Esta P es la responsable de que exista la gota porque existe esa tensión superficial. Vamos a ver un ejemplo. Quiero que lo lean primero. Quiero que lo lean primero y vean si tenemos suficientes herramientas para resolverlo. Fíjense ustedes que parece complejo. Yo quiero diseñar un sistema de aireación para un sistema de saneamiento de agua. Como el intercambio de aire no es suficiente con la superficie que tengo, le voy a inyectar burbujas de aire a través de una boquilla a un tanque de agua para purificarla. Quiero que las burbujas tengan un diámetro de 2 milímetros y quiero calcular en cuánto debe exceder la presión en la boquilla, a la que debe salir la boquilla, a la del agua circundante. Asumo que la tensión superficial son 72.7 por 10 a la menos 3 newtons por metro a 20 grados centígrados. Les hago una pregunta. Me iba a dar un ejemplo grotesco. Es como cuando estamos cargados de gases. Internamente no salen si la presión interna no es mayor que la externa. Bueno, esto se llama pedo. Ok. Siempre las cosas tienen que ir de mayor a menor potencial para poder fluir. ¿Ok? Si no, no fluyen. Entonces, por eso que el agua de la burbujita, el aire, tiene que exceder la presión circundante, si no, no sale. Y saldrá a cierta velocidad porque se está moviendo. Karen Juliana, ¿te parece a simple vista leer el ejemplo, te parece complejo? ¿Cuál es tu parecer? Parece sencillo, ¿Parece así qué? como lo dice. Sencillo. Sencillo. O sea, fácil. Claro, así como lo... Si te parece tan fácil, ¿crees que tenés las herramientas para resolver esa pregunta? ¿Y cuál No es lo la escucho bien, herramienta? Si lo ves ingeniero. fácil, ¿Qué me dice? si lo ves sencillo, quiere decir que tenés las herramientas para resolverlo. ¿Qué herramienta sería? ¿O qué forma? Porque sea difícil, sino porque tengo que plantearme e imaginarme cómo lo voy a resolver. ¿Ok? Pero no es sencillo. Cuando yo les doy este ejemplo, precisamente lo que quiero mostrarles es que hay cosas que son sencillas, pero que a primera lectura decimos, mierda, y es normal en el ser humano que cuando lea algo de primera lectura, por el nivel que tengo de conocimiento y la experiencia, si nunca lo he hecho, me parezca algo complicado. Si ya lo he hecho varias veces, obviamente me va a parecer rápido, no Roca. No, Roca Saucedo, ¿te pareció fácil, Roca Saucedo, Ricardo? La verdad, doctor, que al ser la primera vez que nos topamos, Si a alguien le parece fácil, bienvenido sea, pero a la gran mayoría no le parece fácil. Ahora vamos a entender primero qué nos están pidiendo. Y después vamos a abrir nuestro maletín y vamos a ver si tenemos las herramientas. Voy a volver a compartir pantalla. A mí me interesa
mucho más que el problema pueda ser planteado a un nivel que ustedes lo entiendan. Y finalmente, vean qué herramientas pueden usar para resolverlo o aproximar una solución. Ok, olvídense de eso. Pero me dicen, mire, tiene usted que crearme una burbujita de 2 milímetros de diámetro. Es lo que me están diciendo. Y aquí tengo que inyectar con una presión aire para que se forme esta burbujita. Y aquí va a haber agua. O sea, aquí voy a tener aire dentro del agua. Esta va a ser la tensión superficial de este aire en relación con el agua. Si yo corto aquí, tendré que inyectar aquí una presión porque aquí va a haber la presión del agua. Y aquí y aquí adentro la presión del aire. ¿Qué pasa si yo boto aquí una presión menor que la del agua? No se va a formar la burbuja. El agua va a aplastar la cosa. O sea, esta presión va a tener que ser mayor que la del agua aquí en la superficie para que se me forme esta gota de aire. ¿Y a qué tiene que ser igual esa presión? Esa presión va a ser igual a la diferencia entre la presión del agua, perdón la letra, menos la del aire. Voy a escribir en inglés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esta presión no excede a la del agua circundante, no se va a formar la gotita. La presión del agua va a comprimir el aire. Entonces, caramba, digo, esto es lo mismo que diseñar una lágrima de agua dentro del agua, en vez de una lágrima de agua dentro del aire. Y prácticamente, una vez que entiendo el problema, quiero saber a qué presión tengo que largar este aire para que se me forme esta gotita y además con un cierto diámetro. La fórmula a utilizar sería esta. Ni más ni menos. Pero primero tengo que entender que ahí le tengo que poner alguito que haga así. Mira, alguito que haga así un tubito de aire para que me genere esas burbujitas. Esas burbujitas van a aportar oxígeno al agua, le van a ayudar en su depuración. Entonces les estoy enseñando el principio de diseño de una depuradora. Entonces, fíjense, una vez que me he planteado, estoy aquí en el agua, esta presión tiene que exceder la diferencia de presión que hay entre el agua y el aire, porque si no, no se forma la gota. ¿En cuánto debe excederla? Es esta de aquí. ¿Y qué debe resistir si yo corto aquí un pedazo? Debe resistir, si aquí corto un pedazo, debe resistir, debe haber aquí suficiente tensión superficial. Porque si me paso con la presión, si la presión excede la tensión superficial, no se me forma la burbuja. Porque se va a romper. Le voy a tirar más presión aquí que la que puede aguantar el aire en relación con el agua. Si le ejerce una presión menor, va a ser una gota más grande. Entonces, fíjense ustedes, el exceso de presión viene dado por esta relación. Porque la presión interna dentro de la burbuja tiene que interactuar con su tensión superficial tau. ¿Ok? Si la presión es mayor, se rompe la tensión superficial. En este caso, el radio
Como quiero que sea de 2 milímetros, va a ser de 1 milímetro, 10 a la menos 3. Y tengo el valor de la tensión superficial del aire en el agua. El exceso de presión dentro de la burbuja, yo tengo que inyectar agua, va a ser, ya es poner esta fórmula, 143.4 newtons por metro. Quiero conocer qué potencia tiene que tener ese compresor de aire para poder inyectarle. Multiplico esa presión con la carga, a qué profundidad la voy a meter. La presión es sinónimo de carga. Tendré que ver a qué profundidad va a estar y puedo calcular la potencia de este. Pero simplemente aquí he calculado la presión a la que le tengo que inyectar el agua para que se me formen esas burbujitas. Y el flujo tendrá que ser continuo. Entonces, fíjense, de algo aparentemente complicado, una vez que me planteo la situación, paso a algo que tiene una solución sencilla. Y una consecuencia directa de la tensión superficial es la capilaridad. Y se llama capilaridad porque en tubitos de pequeño diámetro, ¿qué ocurre? Ocurre la elevación del agua. ¿Hasta qué punto se puede elevar el agua en un tubito de diámetro pequeño? O, imagínense, aquí tengo partículas de suelo. Estos serían los intersticios que hay entre las partículas de suelo. Todo esto de aquí sería el capilar. ¿Ok? Ese sería el capilar. ¿Por qué el agua sube a través del suelo en forma de humedad? Precisamente por ese efecto de capilaridad. ¿Y hasta qué altura me va a subir? A una altura tal que en el menisco que se forma en este tubo alcance la tensión superficial del fluido que hay aquí y del aire en el caso que esté expuesto al aire. O si es muy denso, en vez de tener un menisco aquí, lo que va a tener es un menisco cóncavo. Se va a deprimir. ¿Pero hasta qué punto se va a deprimir? Hasta que la columna del fluido que está aquí iguale la tensión superficial de este fluido. Trabajando con matemáticas, el peso de la columna que equilibraría esta tensión superficial es igual a esto. Aquí entra el fluido, entra la gravedad, entra el diámetro. La demostración es bien sencilla. Está en el libro. Tienen que ver que el problema de capilaridad uno lo puede calcular. Estos suben los intersticios que quedan en ladrillos porosos, en la mezcla entre ladrillo y ladrillo, entre el hormigón porque es poroso, quedan pequeños poros de diámetro infinito o de diámetro muy pequeño y así nos sube la humedad. Y se llama agua capilar porque no es agua que yo pueda aprovechar, no es agua que succione y diga con eso me lavo la cara, no. Es como el agua que nos queda en los pañitos, esas toallitas que nos venden para que nos limpiemos la cara en los aviones. No es agua directamente consumible porque la presión a la que se encuentra es menor que la atmosférica. No es agua que se cede, es agua capilar. Está a menor presión que la atmosférica, pero está resistiendo la tensión superficial. En algunas zonas, el agua, ustedes si cavan una alicata, es decir, un pozo de observación, y esperan a que se llene de agua, van a decir, hasta aquí está el nivel de agua. Oye, pero toco hasta aquí arribita y está húmedo. Pero esa agua húmeda no la pueden aprovechar. Ok. Fíjense que eso va a depender del diámetro del tubito y de la sustancia. ¿Ok? En el mercurio
tendremos menor de presión, casi 0 a 20 grados. Por eso utilizamos los termómetros de mercurio. En el agua natural tendré una elevación capilar de 0,20 milímetros y conforme angosto el tubo, la elevación capilar va a ser mayor y en el agua destilada va a ser mayor también. Entonces, fíjense ustedes la tensión superficial o se deprime. ¿La puedo calcular? Sí. Si conozco el tamaño de los poros de la sustancia en que estoy y del fluido, puedo decir, oye, la humedad me va a subir a tanto. Y hay zonas en los desiertos o alicatas que ustedes hacen. Alicata es un pozo de observación donde van a ver que la humedad, se llama humedad porque es agua capilar, es agua que la toco, me va a mojar, me va a humedecer, pero no puedo succionarla. No es agua disponible. Voy a finalizar y me voy a volver a conectar. Exacto. En este caso lo estás poniendo en la superficie. Ya, claro. Ahora, si la voy a poner más profunda, como vamos a ver en estática de fluidos, a mayor profundidad y mayor presión, tendré que sumarle esa presión para que venza la presión del fluido más la que se forma la burbujita ahí adentro. Pero generalmente los aereadores se colocan para que en conjunción con el aire inyecten mayor oxígeno que el aire normalmente inyectaría a ese depurador. O sea, se colocan en tubitos, si los has visto, muy colocados en la superficie para que ayuden el proceso de oxigenación o reoxigenación, en este caso del agua, y se depure más rápido. Y me dirás cuál es la concentración de contaminantes a la salida, como se ha oxigenado, y dirás, pucha, aireándolo ahorro 2 o 3 horas. Puedo soltar el agua más rápido y tener un tanque más pequeño. Eso lo hace mucho en las petroleras o en sitios cuando te toque construir una carretera y tengas que tener una pequeña depuradora porque la gente va y hace uso de esas cosas y sale, pues esa depuradora tendrá que ser eficiente. Es decir, si le entra 100, te va a decir que salga 20 y para que salga 20 va a decir, no voy a esperar con 15 días de retención del fluido aquí, todo me va a ir. Pues le dicen, voy a colocar inyectores de aire para efectivizar el proceso de reoxigenación. ¿Ok? Pero tu percepción es correcta. A mayor profundidad, mayor presión, y obviamente necesitarás ponerle esa presión, pero generalmente se colocan en la superficie. Bien, gracias. Para finalizar la clase de hoy, quiero darles un concepto muy importante y que en el que se confunden muchos. Y es la presión de vapor. ¿Qué es presión de vapor? La presión de vapor, en primer lugar, fíjense, es una presión de equilibrio. Si aquí tengo un contenedor y aquí estoy midiendo la presión. Aquí tengo un líquido y aquí tengo un gas. Y lo someto a una cierta temperatura T. ¿Por qué se llama de equilibrio? Porque yo espero a que actúe la temperatura tanto con el líquido como con el gas y va a haber un momento en el de aquí partículas de líquido van a pasar al gas como vapor de ese líquido. De aquí van a haber partículas de líquido que van a pasar al gas. Como decir, se van a evaporar para que las entiendan. Y aquí van a haber un número de partículas a esa temperatura que pasarán al gas. Como están entrando al gas, aquí me va a subir la presión. Y llegará un punto en que la presión aquí se quedará oscilando y ese punto el que será
igual a que igual partículas de gas se precipitan y vienen al líquido. Si 3 partículas se me han convertido de líquido en gas, otras 3 equivalentes se convertirán de gas a líquido. Cuando eso ocurra, yo registro aquí la presión. Y eso se le llama presión de vapor. Esa presión de vapor va a ser, por ejemplo, la presión del agua. Si este es un tanque con gasolina, va a ser la presión de vapor de la gasolina. Entonces, imagínense, esa es la presión de vapor, que depende de la temperatura. Y aquí aplica la ecuación de los gases, que ya la vamos a ver. A esa presión parcial la conocemos como presión de vapor, pero es de equilibrio a esa temperatura. En la atmósfera, por ejemplo, hay presión de vapor, pero lo que pasa es que la temperatura cambia rápidamente y no sabes a qué temperatura la vas a golpear. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es la presión de vapor? Es una presión de equilibrio. A esa temperatura en la que un número de partículas del líquido pasan a gas y igual número de partículas pasan a vapor. ¿Ok? Y esto va a incrementar la presión parcial del gas aquí. Y cuando esto ocurre, yo digo que el líquido ha llegado al punto de ebullición. Por ejemplo, a una atmósfera y a 100 grados, el agua hierve. Una cantidad de partículas de líquido pasarán a gas. Si ustedes destapan la olla ese rato y se enfría rápido, van a ver que les van a caer gotas por la tapa. Hay que tener cuidado porque se van a quemar. Pero ¿qué pasa si yo le reduzco la presión aquí adentro? El agua va a hervir a menor temperatura. Es lo que hacen las ollas de presión. ¿Ok? Aquí adentro tienen que tener cuidado. Tienen un piquito por donde va saliendo la presión. Y aquí van a tener una presión mucho mayor que la que tuvieran. Y por eso es que aquello que tiene que cocer en 1 hora les ha cocido en 10 minutos. Porque la temperatura ideal aquí adentro y la presión son mayores que las que existen afuera. ¿Ok? Uno cuando viaja a La Paz o a Cochabamba dice, miércoles, estos collas tienen boca de acero porque se toman el café hirviendo caliente. No, lo que pasa es que allá, mientras vos aquí te quemas el pico si te tomas un café hirviendo, porque ha hervido a cerca de 95, 97 grados, allá ha hervido 85, está más frío, por eso lo soplan y se lo toman. Igual el agua. ¿Por qué? Porque allá arriba ha disminuido la temperatura y el agua va a hervir a menos temperatura. Los alimentos llevan mayor tiempo de cocción que los que llevarían aquí. Y el principio de la olla de presión es el principio que utiliza el concepto de presión de vapor. Y hay que tener cuidado con eso en dispositivos. Creo que ese es un buen punto para parar. La presión de vapor muchas veces uno la tergiversa, pero no. Quiere decir eso, ha actuado la temperatura suficientemente tiempo. En la naturaleza sí, no se da porque te puede cambiar la presión o la temperatura muy rápidamente y decís, no he alcanzado la presión de vapor, pero yo sé que esa temperatura tendrá una presión de vapor. Y esa es una propiedad de un fluido. ¿Qué quiere decir? Que sería la máxima cantidad de vapor que yo puedo obtener de una superficie bajo cierta temperatura. O sea, si yo conozco la temperatura a la que está sometida la superficie de un cuerpo de agua y conozco esa temperatura y ha llegado a su equilibrio, podré calcular la máxima cantidad de vapor de agua que puede pasar del líquido a la atmósfera. Pero como ustedes saben, a las 3 de la tarde podré tener 33 grados, a las 4 apenas en 1 hora y ha bajado a 32, a 31. Es difícil. Pero efectos de cálculo uno va utilizando
temperaturas adecuadas para poder determinar las cantidades de moléculas de agua que van a pasar de agua a vapor. Cuando tenemos humedad en el aire, es vapor de agua, porque lo que se ha evaporado de aquí abajo no es clefa, no es gasolina ni nada. Con la clefa es diferente. Pero es esa humedad que sentimos, es el vapor de agua que se ha incorporado en la atmósfera. ¿Por qué? Porque en algún momento se ha excedido esa presión de vapor, o la presión de vapor de esa atmósfera, esa temperatura puede admitir esa cantidad de vapor de agua. Ese es el concepto importante, saber que es una presión de equilibrio. Por lo tanto, muchas veces uno tiene que medir la presión en ese instante. En las estaciones meteorológicas, uno mide la presión en ese instante, sabe cuánto es. Lo que pasa es que como es de equilibrio, a lo mejor la temperatura a la que se encuentra el aire en ese momento no es la suficiente como para que se dé esa cantidad, pero se puede utilizar porque cambia continuamente en el caso de la atmósfera. Uno a veces toma temperaturas más o menos promedio diarias para poder evaluar qué cantidad de agua se puede evaporar de una superficie cuando nos llega esa única fuente de energía que tenemos, que es el sol, y nos calienta la superficie del agua. Obviamente va a depender de la densidad del fluido. La gasolina se incorpora al aire mucho más rápido que el agua. ¿Por qué? Porque es menos densa. Si ustedes echan gasolina a una piscina o una superficie, van a ver que flota. Le echan aceite. El aceite es más viscoso, pero es menos denso que el agua, por eso flota. Tienen que aprender ahora esa diferencia entre densidad y viscosidad. ¿El aceite es más viscoso que el agua? Sí, cuesta más que fluya. Ay, pero ¿por qué flota en el agua? Porque es menos denso que el agua, pesa menos que el agua. Ay, y pareciera que pesara más. Sí, es que una cosa es densidad y otra viscosidad. Y con ese mensaje los dejo. Una cosa es densidad y otra viscosidad. No agarremos y digamos, ay, que está denso este aceite. No, es más viscoso, pero siempre es menos denso que el agua, por eso flota. Los dejo pensando. Doctor, fluido no newtoniano. Ya. Y me topé con la definición de que no newtoniano se define como un fluido cuya viscosidad varía con la temperatura. Entonces, podemos decir que el aceite es un fluido no newtoniano. El aceite es no newtoniano. Aunque a una misma temperatura, el aceite es newtoniano. ¿Por qué? Porque ante el mismo esfuerzo de corte que le hagas, vas a tener la misma deformación. A esa temperatura. Le cambias la temperatura y te va a disminuir la viscosidad. Pero a esa temperatura haces un experimento con el agua o con el aceite y te va a pasar eso. Obviamente que si le varías la tensión de corte, se te va a deformar más lentamente que el agua. Eso es lo que pasa. No es uno dilatante, es contractante. Dilatante es la leche. ¿Por qué crees que la leche hierve y se va para arriba? Y a los que se enojan rápido les dicen leche hervida, porque se dilatan fácilmente con la temperatura. Entonces es importante tu apreciación. Si estoy trabajando a la misma temperatura, va a depender mucho el esfuerzo de corte. Con el agua es newtoniano. El aceite es contractante. Querés acelerarlo un poco más, por eso se utiliza como lubricante, para que las piezas y el desgaste de las piezas mecánicas que se están frotando unas a otras no ocurra de la misma manera que no existiera. De forma como una película que separa las superficies libres. Porque pegas un manchón de aceite y no es como si estuvieras parado en el piso, sino sobre el aceite y
Te caes de culo y te partís el coxis. Buena tu